Bona tarda. Començarem la sessió de la tarda. Soc en Pep Puig, d'Ecoserveis, i tinc l'honor de presentar la Jessica Yearwood, que és enginyera industrial per la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. Té un màster en desenvolupament sostenible especialitzant-se en energia i recursos de la Universitat d'Utrecht, a Holanda, i des de fa 4 anys treballa a Trinomics com consultora en l'àmbit de l'energia, bàsicament en projectes per a la Comissió Europea. Ens presentarà el seu treball, que és bàsicament indicadors de pobresa energètica. De l'organització m'han dit que us recordés que hi ha 3 persones que no han tornat l'aparell de traducció. Sisplau, que facin el favor de tornar-los, perquè ja no ho necessitaran pas. Són la Josefina Rifà, la Montserrat Sobirana i la Montserrat Campana. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí presentando el proyecto que hemos desarrollado hasta este año. El proyecto es Eligiendo Indicadores para Medir la Pobreza Energética. Ahora, primero uno se pregunta, ¿por qué son necesarios los indicadores para medir la pobreza energética? Creo que después de una mañana entera conversando sobre el tema, queda un poco claro que hace falta, ¿no?, definir cómo se puede medir la pobreza energética. Hay diferentes metodologías a nivel nacional, a nivel local en algunos países, sin embargo no hay un enfoque común a nivel europeo aún. Más que nada se usa información sobre la percepción de los hogares que ha sido recolectada a través de encuestas, pero esta información es subjetiva. Por ejemplo, en el mapa que vemos en la pantalla, es el indicador que más se usa de la encuesta de condiciones de vida, que se recolecta a nivel nacional y lo presenta Eurostat, y es la habilidad o inhabilidad de los hogares para mantener su casa caliente en los inviernos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Bulgaria es el país donde la mayor cantidad de hogares no puede mantener su hogar caliente, con un 40% casi, y Noruega tiene el mínimo. Mientras que España tiene un 10.6% de hogares que declara que no puede mantener su hogar caliente. Entonces, el proyecto en el que nosotros trabajamos es un proyecto para la Comisión Europea. El reporte se ha publicado en mayo de este año y está disponible en línea. Lo hemos preparado en un consorcio con Seven y University College London, junto con nosotros de Trinomics. Y el enfoque es en cómo medir la pobreza energética en los países de la Unión Europea. Entonces es importante decir que el trabajo se enfocaba en un indicador o un conjunto de indicadores que permita comparar en los países de la Unión Europea, que haya disponibilidad de data, que sea fácil de encontrar esta data o que en todo caso no requiera un costo o esfuerzo adicional muy grande, que sea de buena calidad y que sean relativamente simples de calcular y de transmitir el mensaje. Entonces, ¿cuál fue la metodología que usamos para encontrar este conjunto de indicadores? Primero, revisamos la literatura, identificamos indicadores que ya se están usando, luego los analizamos, proveemos recomendaciones y finalmente había una tercera tarea que era proponer opciones para una herramienta en línea que se mencionó esta mañana por Harriet Thompson, que es este observatorio a nivel europeo donde se recopila información estadística sobre pobreza energética, información a nivel nacional o local sobre políticas que están lidiando con pobreza energética y todo tipo de investigación al respecto y que a la vez combina, ¿no?, con un network y con distintos eventos para crear conciencia al respecto de esto. En esta presentación me voy a enfocar en los primeros 2 puntos, porque el tercero, como se mencionó, es un nuevo contrato que se basa no en las opciones que nosotros diseñamos en este proyecto, pero bueno, va a estar solo en línea en el 2017. Entonces, la primera parte de la metodología es, como dije, identificar los indicadores. Para ello, primero hicimos una revisión de la literatura bastante extensiva, creamos un mapa conceptual,
identificamos todos los indicadores que vimos y los clasificamos, y luego hicimos una evaluación de todos estos indicadores. Entonces, el primer paso fue ver todas las definiciones que se encuentran en la literatura, y la que adoptamos para este reporte en particular es la que vemos en la pantalla, que dice que la pobreza energética es la situación en la que los individuos u hogares no son capaces de calentar su casa de manera adecuada o de satisfacer otros servicios energéticos necesarios a un costo asequible. Ahora, esta definición tiene más o menos dos partes. Una en la que las casas gastan una parte muy grande de sus ingresos en temas energéticos, y otra en que los hogares no pueden pagar los servicios energéticos mínimos necesarios para vivir de manera cómoda. Entonces vemos que este es un concepto complejo, multidimensional, y es muy difícil capturarlo con un solo indicador, por lo que creamos un mapa conceptual. Y la idea de este mapa conceptual, que ahora lo van a ver es bastante complejo, era explorar las causas, los efectos, las relaciones entre los distintos factores de la pobreza energética. Entonces, sí, es un poco complejo, pero como hemos estado viendo, el tema es bastante complicado. Entonces, espero que puedan leer un poco, y voy a tratar de llevarlos paso a paso para entender. Pongamos un ejemplo. Una familia que tiene un ingreso bajo. Entonces, si ven, ingreso está circulado. Y es uno de los, es uno de los factores que causa la pobreza energética. ¿Sí? Eso está definido por los colores. Entonces, una familia con ingresos bajos que tiene pagos energéticos muy altos. Los pagos energéticos son el tema del consumo. Ay, perdón, pasé muchas. Entonces, estamos aquí. Los pagos energéticos están relacionados con el consumo energético de la familia. Digamos que en este caso es una familia que tiene consumo energético muy alto. Pero ahora veamos la infraestructura física, que son los bloques en verde. Digamos que vive en una casa vieja, y que por ser una casa vieja tiene tal vez mala, no es insulación, mal aislamiento, y por ende ¿no? también afecta en el consumo energético, quiere decir que hay más consumo energético. Y además el tamaño de la casa. Bueno, ese es el otro verde que está un poco arriba del que marqué. Es una casa muy grande con muchos cuartos porque demográficamente la familia tiene muchos miembros. Digamos que es una madre sola con muchos hijos. Por lo que el ingreso es bajo porque es solo una madre, pero tal vez recibe apoyo social. Y esto puede ayudarla un poco ¿no? a pagar sus cuentas de energía. Entonces, como vemos, son muchos factores, solamente he mencionado algunos, y todos interactúan para ¿no? llegar al nivel de pobreza energética de una familia. Y esto conlleva consecuencias, que son las que están en amarillo, como por ejemplo desconexión de la red eléctrica, desconexión de gas, o deuda, o incluso impactos en la salud, ¿no? Para mencionar algunos. Entonces, como mencioné, muy complejo, muy difícil, muchos indicadores relacionados con cada uno de estos aspectos. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Revisamos la literatura, vimos primero que nada Eurostat, que es la base de datos a nivel europeo, vimos estadísticas a nivel nacional, como por ejemplo usamos el INE, vimos publicaciones a nivel europeo como EU Fuel Poverty Network y todo lo que tienen publicado allí, otros programas de la Unión Europea como CEBRA 2020 o Entrance que brindan estadísticas sobre edificios, iniciativas a nivel nacional como por ejemplo OMPE en Francia o el Barómetro de la Pobreza Energética en Bélgica, o los reportes nacionales de pobreza energética en el Reino Unido, y también un reporte muy importante de Insight que tenía nexos a nivel nacional explicando cómo cada país lidia con pobreza energética y consumidores vulnerables. Entonces, luego de revisar toda esta literatura, encontramos 178 indicadores que de una manera u otra están relacionados con pobreza energética.
Por ejemplo, hay indicadores de demanda energética, pueden ser el consumo energético, el consumo de gas, el consumo de luz, el consumo para calefacción o para algún fin determinado, y el tipo de energía que se usa en una casa. Indicadores demográficos, como por ejemplo el riesgo de pobreza, si es un hogar que está en riesgo de pobreza, si es que cuenta con adultos mayores, la cantidad de personas en el hogar. Luego indicadores sobre ingresos o gastos, el ingreso neto, el ingreso disponible, los gastos en energía, el precio del gas, el precio de la electricidad. Indicadores sobre infraestructura, el tamaño de la vivienda, el tipo de la vivienda, el año de construcción, el uso de energía por metro cuadrado. Políticas, como por ejemplo intervenciones políticas para aliviar pobreza energética, el número de beneficiarios, la cantidad de euros desembolsados, edificios con certificados, registro de consumidores vulnerables. Y finalmente los efectos, exceso de mortalidad en el invierno, por ejemplo, o la percepción de los mismos hogares sobre su habilidad para pagar las cuentas o mantener su casa a una temperatura adecuada, deuda y desconexiones. ¿Qué hicimos con todos estos indicadores? Utilizamos una matriz y de manera cualitativa calificamos a cada uno de estos 178 indicadores. Primero que nada, si es que se han utilizado directamente para medir pobreza energética antes, si es que la información que nos proveen es comparable entre los diferentes países de la Unión Europea, si es que hay suficientes datos disponibles para calcularlos, si la calidad de los datos es buena, qué tan complejo es el cálculo de este indicador, y bueno, algunas otras cosas como frecuencia de publicación, etc. De estos 178 indicadores, solamente 75 son usados directamente para monitorear la pobreza energética. Y nos vamos a enfocar en esos ahora. Como ven, 61% son indicadores de soporte, de apoyo, no necesariamente utilizados directamente para medir la pobreza energética. Pero de esos indicadores que sí miden pobreza energética, hay 3 tipos generales. Indicadores basados en gasto, que hemos discutido en la mañana, y creo que en algunas de las ponencias del medio. Son métricas que usan información financiera, o sea, el gasto energético y los ingresos de la familia, para capturar la asequibilidad de los servicios energéticos. Luego, indicadores basados en percepción, no sé si es el término correcto en castellano, pero son los que miden la autopercepción del hogar y se obtienen a través de encuestas, que también se han mencionado antes, es sobre todo los resultados de la encuesta de condiciones de vida. Luego, indicadores de apoyo, que digo que no miden directamente la pobreza energética, pero sino otros aspectos, como por ejemplo los aspectos demográficos o los aspectos de infraestructura del edificio. Y hay otros indicadores que usan otros enfoques para medir pobreza energética, por ejemplo, los que son enfocados en los efectos en la salud o que usan data directamente de las empresas de servicio público, pero estos son bastante más difíciles de obtener o de calcular. Los más importantes en nuestro estudio son los indicadores basados en gasto. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que los basados en percepción también son bastante importantes, pero ya hay una metodología y ya están definidos bastante bien a nivel europeo, entonces no nos enfocamos mucho en esos. Ok, espero que no se asusten. Hay 3 ecuaciones que voy a tratar de explicar lo mejor posible. Hay 3 tipos generales de indicadores basados en gasto. El primero es cuando una familia consume una gran parte de sus ingresos para pagar energía. Entonces, cuando el gasto energético o el porcentaje de gasto energético es mayor a un límite. En la mañana hemos hablado del límite, por ejemplo, del 10%. Si es que el porcentaje que usamos para pagar nuestros gastos energéticos es mayor al 10% de nuestros ingresos, somos pobres energéticos. Pero podrían ser distintos límites. Entonces, ahorita todavía lo vamos a dejar abierto. El segundo tipo es cuando el gasto energético es insuficiente. A esto también se le llama pobreza energética escondida.
Entonces, cuando nuestro gasto en energía es muy, muy bajo, o sea, está menor a un límite. Y el último tipo de indicador de gasto es cuando el ingreso residual, o sea, el ingreso menos nuestro gasto energético, también está por debajo de un límite. Ahora, en estos tres tipos de indicadores hay varios aspectos que pueden variar bastante. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ingreso? Generalmente en pobreza energética hablamos del ingreso disponible equivalente. Entonces el ingreso después de los impuestos que se ha convertido usando una fórmula de la OECD para hacerlo equivalente tomando en cuenta la cantidad de personas y si son por ejemplo adultos o niños en el hogar. Y otro tipo de ingreso es el ingreso disponible equivalente, o sea, lo mismo que antes, pero menos los costos de alquiler o de hipoteca. Esto es un poco más difícil de calcular porque, ¿cómo definimos, no? Los costos de alquiler o de hipoteca? ¿Qué pasa si la casa me la da, no sé, mi hermana, mi mamá y no tengo que pagar nada? ¿Cómo contamos este tipo de cosas? Otro aspecto es la población. Muchos indicadores toman en cuenta la población entera, pero algunos toman solamente aquellos hogares que están por debajo de la línea de pobreza. O otros, por ejemplo, toman solamente a los hogares que, contando el nivel de ingreso, están en el 40% inferior. Otro aspecto es el gasto en energía. ¿Cómo definimos los gastos en energía? Hay dos tipos generales. El primero es los gastos reales, los que pagamos en verdad, o los gastos estimados o requeridos. Idealmente, querríamos usar los gastos estimados, pero para usar los gastos estimados necesitamos saber de cuántas personas hay en la familia, de qué tamaño es el edificio, cuál es la calidad, digo, la eficiencia energética del edificio. Entonces es bastante complicado para la Unión Europea poder calcular para cada hogar cuál es el gasto estimado necesario. Y finalmente el límite, ¿con qué comparamos? Y como ya hemos escuchado, puede ser, por ejemplo, el 10%, un valor, ¿no?, bastante ya definido, puede ser 2 veces la media nacional del porcentaje de ingreso gastado en energía o el nivel de ingreso después de costos energéticos. Entonces hay muchas opciones para definir estos tres tipos de indicadores. Entonces, si nos recordamos la metodología, el siguiente paso fue, definir una lista corta de indicadores, hacer un piloto y aplicar estos indicadores a diferentes países de la Unión Europea y luego proveer a la Comisión Europea con recomendaciones sobre cuál es el indicador o el conjunto de indicadores más adecuado para medir pobreza energética en la Unión Europea. Entonces, empezamos con un indicador ideal. ¿Qué es lo que en verdad querríamos decir sobre la pobreza energética? ¿Cómo le podríamos medir? Y el indicador ideal sería el gasto energético estimado o requerido. O sea, no cuánto una familia gasta en energía, pero sino cuánto debería gastar para poder tener el estándar de comodidad mínimo. Y esto es algo que se debería definir o a nivel local, o regional, o nacional, porque esto puede variar. Dividido entre el ingreso disponible equivalente y comparado con un límite también definido a nivel nacional, porque también es algo muy, muy subjetivo, o regional o local. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Seleccionar la lista de indicadores basado en la literatura, la evaluación que hicimos, una consulta con expertos, revisamos la lista para asegurarnos de que no hayan duplicados y nos enfocamos en que los indicadores que elegíamos no sean complementarios, que no midan todos la misma cosa. Al final hicimos el piloto usando 14 indicadores para medir la pobreza energética, 11 basados en gasto y 3 basados en percepción o de encuestas, y usamos también 10 indicadores de soporte. El piloto lo hicimos en 4 países, en España, Italia, Eslovaquia y Holanda, y se enfocó en 2 partes. Primero, tenemos la data necesaria para calcular estos 14 indicadores a nivel nacional, regional.
utilizamos microdata, o sea, data a nivel hogar, de la encuesta de condiciones de vida y de la encuesta de presupuestos familiares. Y fue posible para los 4 países. Entonces, estos indicadores son indicadores que sí se podrían calcular para la Unión Europea, para los 28 países. Y luego realizamos un análisis de los resultados estadístico para ver la correlación entre los diferentes indicadores y para ver cuál era la influencia de los 10 indicadores de soporte que elegimos. No voy a entrar en mucho detalle en los resultados, pero los reportes están disponibles, así que los invito a explorar un poco más. La recomendación final fue un conjunto de indicadores, porque como mencionamos, es un tema muy complejo y es necesario ver cosas que midan, ¿no?, diferentes aspectos de la pobreza energética. Todos se pueden calcular usando data disponible y son relevantes para la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que hemos elegido? El basado en percepción es el que hemos mencionado antes, los hogares que no son capaces de calentar su casa durante el invierno, que de hecho fue el primer mapa que les mostré. Luego 3 indicadores basados en gasto, el porcentaje de gasto energético sobre el ingreso cuando es mayor a 2 veces la media, el gasto energético cuando este es menor a la mitad de la media, y el siguiente es basado un poco en el indicador que se usa en Inglaterra, que es Low Income High Cost, que es cuando el ingreso menos el gasto energético es menor a la línea de pobreza y a la vez el porcentaje de gasto energético es mayor, esto debería ser a la media, perdón, no 2 veces la media. Ok. Y los resultados se ven un poco así para España, a nivel regional. El primero es la pobreza escondida, cuando el gasto es menor a la mitad de la media. Por ejemplo, en España el gasto medio en energía en el 2014 fue 47 euros. Entonces, si vemos la pobreza escondida, es cuando el gasto es menor a alrededor de 23 euros. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en, no sé, Andalucía, alrededor del 15% gasta menos de 23 euros en energía. Esto es más o menos lo que nos pueden decir estos indicadores. El de abajo es el porcentaje de gasto es mayor a 2 veces la media del porcentaje de gasto a nivel nacional. Y podemos ver, ¿no?, que en Castilla-La Mancha hay mayor cantidad de hogares que tienen un gasto excesivo, digamos, en energía. Estos son el indicador de percepción, el que está basado en la encuesta, que es la incapacidad para mantener el hogar caliente en España. Y aquí podemos ver también la proyección a través del tiempo y está dividido por quintil de ingreso. El de más arriba, el azul, el más alto, es los hogares con el 20% de hogares con menor ingreso, mientras que el naranja de abajo es el 20% de hogares con mayor ingreso en el país. Entonces esto tiene sentido, la mayor cantidad de pobreza energética está en aquellos hogares con menor ingreso. Y bueno, ese es un breve resumen de los resultados. Espero que haya estado interesante y los invito de nuevo a ver el reporte completo y el anexo donde se encuentran los detalles o los resultados a detalle para España y los otros 3 países. Si hi ha preguntes des de l'auditori, les podem prendre ara. Hola, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con la pregunta que cuando elegisteis el indicador sobre percepción de que los hogares no pueden estar calientes, y sobre todo desde el punto de vista de España, que también en la ponencia de Harriet esta mañana se ha comentado, si valorasteis el haber elegido un indicador sobre la percepción de demasiado calor, ¿no?, siendo que en muchos, sobre todo en los países del sur y en algunas regiones de España, pues no es tanto que no puedan mantenerlo
afecte, sino que puedan mantener el hogar a una temperatura más fría en verano, que tiene que ver mucho con la percepción, con el consumo eléctrico por aire acondicionado. Si valorasteis esto, porque al final no lo elegisteis, etcétera. Gracias. Sí, definitivamente es un indicador que consideramos, pero no hay data suficiente para los 28 países y por eso lo descartamos. Pero estoy de acuerdo, el indicador ahorita no es el ideal. Además, solamente considera, por ejemplo, calefacción, que es solo uno de los aspectos o uno de los servicios energéticos y efectivamente no es suficiente, pero está disponible y nuestro objetivo era encontrar indicadores que sirvan para la Unión Europea en conjunto. Pero bueno, por eso no es el único que hemos elegido, ¿no? Y lo combinamos con otros 3. Espera, que el porten el micro. A ver si he entendido bien. Has dicho que la media de gasto, entiendo, en electricidad y gas en España, 47 euros al mes. ¿Has dicho eso? Sí. Es poco, ¿no? Lo puedo revisar para confirmar, pero No sé si me ha parecido... en el 2014. ¿Es por persona o por familia? Por hogar, equivalizado, o sea, tomando en cuenta que si hay niños en el hogar hay una conversión, pero... Més preguntes? Allà n'hi ha una. Hola, perdona, pero me ha dejado un poco también como impactada ella que te ha preguntado lo de los 47 euros de media, porque nosotros lo que estamos viendo en la población que atendemos, que vemos facturas sin pagar 2011, 2013, son facturas que simplemente en la luz son 100 euros, en el gas son 60, 70, 80 euros y el agua ya depende del servicio que esté más o menos municipalizado o que haya una aportación pública. Por lo tanto, no entendemos estos 47 euros de media. Nos gustaría saber cómo los seleccionasteis, en qué parte de este Estado español seleccionasteis estos hogares para que os saliera esta media, porque queremos ir allí todos, ¿verdad? Voy a revisar efectivamente que haya cogido primero el dato bien, pero lo que hemos usado, la data que hemos usado es la encuesta de condiciones de vida y es la microdata que tiene el INE. Y bueno, hemos hecho unos cálculos que sí, voy a revisarlos bien para asegurarme de que haya dicho el número correcto, pero ahora me están haciendo dudar. Sí, es la media nacional, eso sí, pero si es tan grande la diferencia, entonces no. Hola. No, a lo que estáis diciendo yo querría aportar que a veces los microdatos, como las encuestas tampoco son, el universo tampoco es muy amplio, a veces lo que sucede es que queda reducido a muy pocas familias y sobre todo si lo dividimos por comunidades autónomas. Entonces a veces los microdatos ya no son muy fiables por cuanto cada vez la población, el universo que se mide, se va reduciendo. Y ahí puede ser el problema. Evidentemente 47 euros no me parece realista en absoluto y no creo que tampoco sea un error tuyo, sino puede ser un defecto propio metodológico de la encuesta de condiciones de vida. Alguna persona més vol intervenir? Los resultados de este informe los habéis presentado ya a Europa y ¿qué han dicho al respecto de estos indicadores? Bueno, fue un proceso, entonces están, digamos, de acuerdo, el reporte fue aprobado y está publicado y el siguiente paso es este observatorio a nivel europeo
donde se va a recopilar mayor información, pero como dijeron más temprano, aún no hay una definición europea aceptada. Nosotros hemos propuesto una, pero no, la Comisión Europea no la ha adoptado, digamos, en ningún documento oficial. Y sí, idealmente en este observatorio que se va a lanzar recién el siguiente año, se deberían recopilar estos indicadores para los 28 países, pero no estoy segura si eso va a pasar, porque necesita un montón de trabajo a nivel nacional, recopilando toda la microdata y analizándola y procesándola. Moltes gràcies a la Jèssica, en primer lloc, i a tots els que heu intervingut i heu participat en aquesta sessió. Vinga, hem de... Ah, hi ha una altra. Ah, és que m'han dit que tallés. Per mantenir l'horari. L'última, doncs. Muy breve, una pregunta muy breve. ¿El proyecto ha consistido en cuánta gente trabajando o qué presupuesto teníais, qué tiempo para hacer este análisis? Gracias. Fue un proyecto de más o menos un año y éramos un equipo con 3 empresas de, no sé, 6, 7 personas. No me acuerdo, pero puedo revisar después. Molt bé, doncs moltes gràcies i donem lloc a les següents